Ah, que tú estás grabando ya. Vale, pues ya estoy preparado. Dicen que los contenidos son el rey. Pues yo te digo que no. Pero te lo aclaro. Este es el vídeo 8 de documentación del concurso de Chuizo sobre proyectos nicho. En mi caso, un blog nicho de Amazon centrado en los prismáticos astronómicos y que tienes en prismáticosastronómicos.com para ver su avance. Hola creadores y creadoras, soy Abraham Velázquez de Creando Blog. Este es el sitio donde nos atrevemos a empezar y donde todo se hace fácil. ¿Por qué te digo que los contenidos no son el rey? Cuando te hablé de la estrategia ya dije que me centraba mucho en la creación de contenido de calidad para poder sacar un nicho de Amazon adelante. Cuando la mayoría de los nichos de Amazon son producto, pam, 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 pim, pum, pam, y contenido pobre en muchísimos casos. No todo, que hay por ahí webs que son maravillosas y de admirar. Pero, ¿por qué digo entonces que los contenidos no son el rey? Lo digo por lo siguiente. Porque lo importante no son los contenidos. Lo realmente importante, y en lo que en todo blog, incluido un blog nicho, pero en todo blog tenemos que poner foco, es en intentar responder a aquello que nuestros usuarios necesitan. Los contenidos no son el rey es el usuario. Cualquier persona que se digna a dedicar parte de su tiempo, por pequeño que sea, a leer un contenido que tú o que yo hemos creado. Y por eso le doy mucha importancia a los contenidos. Ya en vídeos anteriores he contado un poco cómo iba a ser la estructura de forma muy sencilla, en el que iba a tener unos artículos más informacionales y, por otra parte, una serie de páginas organizadas por categoría que son tipos y marcas de prismáticos astronómicos. Y a futuro podré ampliar a otras categorías como trípode, productos de limpieza, de transporte. Iré abriendo un poco el abanico, pero de momento me voy a centrar en los tipos y marcas que más búsqueda tienen en Google, según vimos en el Keyword Research del otro día. Pero hoy no va esto de teoría, sino que te voy a mostrar un poquito dónde estamos y lo siguiente que voy a hacer. Ahora estamos en lo que es la página principal, tal como la tengo, una pequeña introducción y ya aquí lo que son el acceso a las 6 primeras entradas que tengo. Estas 6 son de redacción propia, las he escrito yo, de mi experiencia y desde los análisis previos que hemos hecho de palabras clave. Y dentro de esta estrategia, como necesito acelerar, pues sí que he tenido que tirar de una redactora para que me redacte un par de contenidos más de este tipo informacional. Y ya me estoy centrando en lo que son los contenidos más directamente para promocionar y difundir contenidos de Amazon. Y a partir de ahora iré entremetiendo la creación de informacionales con más orientados ya hacia la transacción, hacia la venta. Una pausa, suscríbete y seguimos. Sigo teniendo pendiente la creación de las categorías que te decía antes de tipos y de marcas, porque voy a priorizar dentro de esta creación de contenidos lo que es la creación de una página concreta orientada a lo que se nos viene encima, que es el Black Friday, y que debo intentar tenerla cuanto antes para conseguir posicionarla. Y aparte de lo que consiga o no posicionar, habrá que meterle también un poco de publicidad para que llegue a más gente y poder empezar a generar algo de ingresos antes de que se acabe este concurso. Una cosa que voy a hacer con las categorías es que las voy a usar como páginas. Te enseño la página de blog. Esta página de blog realmente es una página de categoría, pero puedo ponerle contenido tanto antes de las entradas, todo el que quiera, como después de las entradas. Así que no me voy a complicar mucho y las páginas de categoría van a cumplir su función de página de tipos de prismáticos astronómicos y su función de página de marcas de prismáticos astronómicos, igual que ya está cumpliendo su función de página blog. Es decir, más contenidos para el usuario. Y lo bueno que tiene es que cuando creas más contenido para el usuario, Google lo agradece. Hay que saberlo hacer, no siempre se acierta, pero los contenidos no son el rey, sino que tu usuario es el rey. Y aparte de esto que ya está en marcha, lo siguiente que le voy a meter mano va a ser también a la creación de unas páginas específicas con unos objetivos muy concretos dentro del nicho. Por ejemplo, la próxima inmediata prioridad que tengo es la de crear una página específica para el Black Friday. ¿Y por qué una página específica? Eso te lo cuento en el próximo episodio. Muchas gracias por llegar hasta el final. Suscríbete, déjame un comentario, pregúntame lo que quieras y en el próximo vídeo te cuento cómo voy a hacer esa página para un blog nicho y el Black Friday. Nos vemos pronto. Suscríbete. Chao. Dos artículos más de esto, más de... Esto está mal. Que me estoy enrollando como una persiana y esto no va con orden ni concierto. Black Friday. Los contenidos no son el rey. Los usuarios de nuestros blogs sí son el rey.